Saludos, estimados espectadores del canal CrossMota. En este episodio quiero apartarme un poco de la temática principal del canal, es decir, de las motocicletas, y trasladarme al mundo de los vehículos todoterreno. Los invito a escuchar unas palabras sobre los vehículos de propulsión por tornillo. Hablemos de su historia, concepto, modelos interesantes, su aplicación, así como de las desventajas y dificultades de su diseño. Pónganse cómodos, vamos a comenzar. En el planeta Tierra hay muchísimos rincones de difícil acceso, y existen zonas tan intransitables donde incluso los vehículos todoterreno más modernos con ruedas o los vehículos de orugas no pueden pasar. Sin embargo, la historia conoce un medio de transporte especial al que no le asustan los obstáculos, salvo quizá los acantilados verticales. Estamos hablando de los vehículos de propulsión por tornillo. Vamos a aclarar este término de inmediato. Entonces, un vehículo de propulsión por tornillo es un vehículo cuyo movimiento se realiza mediante propulsión por tornillo. En cuanto a su construcción, este propulsor consiste principalmente en un número par de tornillos de Arquímedes, hechos de un material resistente y ubicados a los lados del cuerpo del vehículo todoterreno. Sin embargo, la historia conoce casos de construcción de Matanart con esquís y un solo tornillo. Hablaremos de ellos más adelante en la historia. El principio de movimiento del vehículo todoterreno con tornillo rotatorio es sencillo. Al girar, se impulsan desde la sustancia pastosa o líquida sobre la que se mueve el vehículo todoterreno y lo hacen avanzar. A menudo, los tornillos son herméticos y huecos por dentro, lo que permite que el vehículo todoterreno cruce cuerpos de agua gracias a la flotabilidad positiva. Un vehículo todoterreno de esta configuración tiene una capacidad todoterreno única en condiciones de lodo, nieve y hielo. Funciona bien como propulsor acuático en vehículos anfibios. Sin embargo, generalmente no es apto para circular sobre superficies duras, ya sea asfalto o concreto. En una superficie así, el vehículo de tornillo sin fin vibrará y el desgaste de los componentes y mecanismos aumentará drásticamente. Cabe destacar el hecho de que el propulsor de tornillo rotor causa daño a la naturaleza. Corta fácilmente la capa de césped y las raíces de las plantas. Y esta es la imagen que podría quedar en tu huerto si invitas a pasar un vehículo de propulsión por tornillo. Así que, alejen urgentemente a los ecologistas del monitor. Sin embargo, al analizar el material completa y detalladamente, entenderemos que los vehículos de tornillo sin fin son equipos altamente especializados que nunca se produjeron en masa a lo largo de toda su historia. Precisamente lo reducido de ese nicho llevó a que fabricar este tipo de máquinas no sea una actividad económicamente rentable. Entonces, ¿cuándo se inventó este interesante concepto? El tornillo sin fin, como mecanismo, es conocido por la humanidad desde hace bastante tiempo. Ya en el siglo III a.C., Arquímedes inventó una máquina para elevar agua en forma de un eje con una superficie helicoidal continua a lo largo de su eje longitudinal, cubierta por un tubo. Posteriormente, este mecanismo recibió el nombre de tornillo de Arquímedes. Sin embargo, la humanidad ideó el uso del tornillo sin fin en un vehículo de transporte un poco después, específicamente en el siglo XIX, en la era industrial. Hasta ese momento, al ser humano le bastaba con entender qué era una rueda, cómo poner un carro sobre esas ruedas y qué o a quién enganchar a ese carro para que pudiera moverse. Hasta donde se sabe, la primera patente de un propulsor de tornillo sin fin fue obra de Thomas L. Jones con el número US 2727, data del 16 de julio de 1842. Thomas L. Jones proponía este propulsor tanto para máquinas terrestres como para barcos. Por lo tanto, el siguiente propulsor de tornillo rotatorio fue diseñado y patentado por el suizo-estadounidense Jacob Morot. Este evento
ocurrió en el año 1868. Muchas fuentes le dan el mérito a Morot, pero eso no es correcto. Es necesario buscar información con más cuidado. 6 años después, en 1874, un tal Agustín Trudel también propuso equipar un vehículo con un propulsor de tornillo. En la Rusia zarista, un inventor de apellido Dergint obtuvo una patente para un trineo de tornillo en el año 1900. Durante varios años, los vehículos de tornillo se fabricaron en cantidades muy limitadas, aunque se desconoce la veracidad de este hecho. Otras fuentes le dan el mérito a Aeropeavy, un inventor estadounidense que en 1907 patentó un vehículo de tornillo para la industria forestal. Poco después se construyó un prototipo impulsado por un motor de combustión interna. El vehículo todoterreno fue probado en el estado de Maine. Funcionaba bien, pero aún así surgieron problemas de maniobrabilidad en los caminos forestales irregulares. De hecho, la invención de Peavy resultó incapaz de competir con la locomóvil de Elvin Lombard. En 1914, el inglés George Arthur Bloxham también solicitó una patente para la mejora de tractores agrícolas mediante el esquema antes mencionado. En realidad, a finales del siglo XIX y principios del XX, hubo más de 10 patentes para maquinaria de tornillo rotatorio. No tiene sentido enumerarlas todas, ya he mencionado suficientes para entender el contexto. Durante la Primera Guerra Mundial, el canadiense Cody, que trabajaba en una fábrica de municiones en Detroit, construyó un pequeño modelo de vehículo de tornillo con cabina completamente cerrada, destinado a ser un medio anfibio de desembarco. Cody intentó vender la idea a los militares estadounidenses, pero no les interesó. También en ese periodo, en Francia y Suecia, aparecen propulsores de tornillo, adaptados a automóviles para moverse sobre la nieve. El tornillo se encuentra entre los esquís traseros. La construcción tenía varias desventajas. Debido a la pequeña superficie de los esquís, los automóviles se hundían en la nieve suelta, y el propio propulsor estaba lejos de ser perfecto. Ya se había dado inicio al desarrollo de los vehículos de tornillo, y era cuestión de tiempo para que aparecieran nuevos modelos y al menos alguna producción en serie. Ahora les propongo familiarizarse en orden cronológico con los representantes más interesantes, conocidos y poco comunes de esta familia. En la década de 1920 en Estados Unidos, comenzó la producción del primer modelo en serie de vehículo de tornillo. La máquina, apodada el Diablo de la Nieve, era un tractor Fordson al que, en lugar de ruedas, se le instalaba un módulo de tornillo rotatorio Amstead Snow Moto, fabricado por la compañía Snow Moto. La compañía Snow Motors fue fundada en la década de 1920 por los principales fabricantes de automóviles de Detroit. Y, de hecho, hay que agradecerle al abuelo Henry Ford. Se afirmaba que un tractor de este tipo, con un peso de 2 toneladas, podía arrastrar hasta 20 toneladas de carga. Esta maravilla de la tecnología alcanzaba una velocidad máxima de 15 km por hora. Tractores modificados de este tipo se utilizaban para ese fin en las regiones del norte de Estados Unidos. Por ejemplo, demostraron ser muy útiles en las minas de Alaska, lo cual está confirmado por publicaciones en los periódicos. Los tractores de nieve, construidos en las fábricas de automóviles Ford, fueron elegidos por el capitán Jorge Hubert Wilkinson para transportar gasolina para los aviones que se planeaba usar en los vuelos polares de su expedición de Detroit y el Ártico de 1926. Resultó que se perdió el tiempo para suministrar combustible a los barcos, y se pensó que la solución al problema serían los tractores de nieve. Sin embargo, fracasaron principalmente debido a la nieve profunda y suelta, característica de las zonas interiores de Alaska, y al colosal consumo de combustible. La expedición fue salvada por los perros de trineo, que después de unos increíblemente difíciles 63 días, lograron llevar suficiente combustible al Cabo Barrow para realizar algunos de los vuelos planeados. Pero la expedición logró muy poco. El Fordson de tornillo rotatorio también fue utilizado en su primera expedición a la Antártida por Richard Byrd en los años 1928-30, y aquí la maquinaria tampoco funcionó muy bien. En este capítulo, quiero hablar sobre los prototipos de Motonart originarios de finales de los años 30 con motor de tornillo. Hay muchos prototipos, pero no se sabe mucho sobre ellos. Vamos a generalizar. En 1922, George Tucker creó la Motobob, una máquina con un motor rotativo de tornillo. La transmisión al rotor provenía de un motor enfriado por aire y la mayor parte del peso recaía sobre los esquís. Las motos de nieve Motobob fueron diseñadas únicamente para desplazarse sobre la nieve.
en 1926 se mejoró el diseño. Se realizaron cambios en el mecanismo de soporte y tracción, como resultado de lo cual solo quedaron los rotores de tornillo. En el estado de Oregón, Emmett Tucker Sr. desarrolló numerosos prototipos de vehículos para la nieve, lo que llevó a la creación, a finales de los años 30 de su empresa, que más tarde sería mundialmente conocida como Tucker Snowcat Corporation. El primer vehículo para la nieve con motor de tornillo, llamado Tucker Spiral Drive Snow Sled, apareció a principios de los años 30. Como se puede entender, los esquís a los lados estaban destinados a compensar el momento reactivo del único tornillo. Los prototipos posteriores del autor tenían 2 tornillos rotatorios en su diseño. Al final, Tucker, al igual que sus contemporáneos como Joseph Armand Bombardier, llegaron a tracción por orugas. Sin embargo, proyectos similares a Motonart existieron en la Unión Soviética en los años 60, los analizaremos en un capítulo aparte. Los vehículos de tornillo sin fin, gracias a su capacidad todoterreno, no podían dejar de atraer la atención de los militares. Después de la Primera Guerra Mundial, los mandos del ejército buscaban una alternativa al propulsión por orugas. Sí, puede parecer que la oruga de un tanque es algo eterno. Sin embargo, debido a la gran cantidad de elementos en fricción, las condiciones agresivas de operación y las altas cargas, la vida útil de las orugas no es tan larga. Por ejemplo, las orugas modernas con silent blocks en los tanques de Estados Unidos duran alrededor de 12.000 kilómetros. Eso es menos de lo que dura la llanta de tu automóvil. Pero hace más de 100 años, en el tanque francés más producido de la Primera Guerra Mundial, el Renault FT-17, la vida útil del tren de rodaje, en particular de las orugas, era de solo 120 a 150 kilómetros. Precisamente por eso se entiende por qué hace un siglo se recurrió al tornillo sin fin como una alternativa que resolvía el problema de la propulsión por orugas de aquella época. Para tareas militares, se trabajó en todo tipo de vehículos de tornillo sin fin, desde ligeros de reconocimiento hasta tanques. Todos con tracción de tornillo sin fin. La mayoría de estos proyectos no pasó de los dibujos en papel, pero algunos de ellos sí llegaron a materializarse en metal. El primero se llamaba Whistle. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Jeffrey Pike, participante de la expedición de Wilkes, sí, esa misma donde intentaron usar el Forson. Jeffrey Pike pensaba que podría construir un vehículo con un propulsor de tornillo, al estilo de un tractor de nieve, para mover al ejército por territorios cubiertos de nieve. Desde 1941, Lord Mountbatten, jefe del Departamento de Operaciones Conjuntas, planeaba construir esta máquina, y Pike se mudó a Canadá para supervisar el proyecto, que fracasó. Sin embargo, esto pronto llevó a la creación de un vehículo todoterreno de orugas más versátil, el M29 Whistle, del cual se construyeron 16.000 unidades en la fábrica de Studebaker, en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes también jugaron con la idea del vehículo de tornillo durante la Segunda Guerra Mundial. El oficial alemán, Johannes Redl, se hizo famoso e incluso apareció en los periódicos cuando convirtió un tractor común en un vehículo todoterreno de diseño original. Veterano de los combates en el Frente Oriental, Redl decidió crear una máquina que ayudara a los alemanes a enfrentar las difíciles condiciones del invierno ruso. A principios de 1944, él probó con éxito la Schrauben-Antriebsmaschine en las montañas del Tirol. Pero para ese momento, Alemania ya no estaba para proyectos de este tipo. En 1944, el técnico, teniente Grigorenko, propuso equipar algunos modelos de la maquinaria existente con un propulsor de tornillo. Un prototipo mucho más radical fue propuesto por el ingeniero Beketov ya en 1942. El autor proponía crear un tanque para la nieve de unos 7 metros de largo y un peso de aproximadamente 28 toneladas con 4 torretas del T-26. Todas las ideas se quedaron en el papel. Después de la Segunda Guerra Mundial, el interés de los militares por el propulsor de tornillo rotatorio fue disminuyendo poco a poco. Se definieron claramente los requisitos para el equipo militar, y lo más importante, ya para finales de los años 40 y principios de los 50, la vida útil de las orugas del equipo militar había aumentado varias veces y ya alcanzaba los 36.000 kilómetros. Eso se convirtió en el factor fundamental. En este capítulo quiero contarles sobre los vehículos de tornillo extranjeros de la segunda mitad del siglo XX. Esta tecnología, en su gran mayoría, fue diseñada para conquistar terrenos difíciles en sectores civiles, ya sea en exploración geológica o en operaciones de rescate. Pero también hubo casos aislados de intentos de uso en combate. Un californiano llamado Elvin Becker ideó, patentó y construyó un vehículo interesante en un solo ejemplar.
De hecho, era lo que se llama un vehículo de arrastre motorizado con un propulsor de tornillos sin fin, que podía arrastrar cargas o, por ejemplo, ayudar a una pareja de esquiadores a subir una colina nevada. El proyecto no tuvo desarrollo. Un ingeniero de apellido Kasmer patentó un concepto muy interesante en 1966. Es una máquina de tornillos sin fin con 4 tornillos independientes dispuestos en ángulos de 90 grados. En teoría, la máquina debía comportarse con mayor seguridad sobre superficies duras, pero su velocidad, en teoría, resultaba aún más baja que la ya de por sí baja velocidad de los vehículos de tornillo de diseño clásico. Tengo miedo. El siguiente aparato era básicamente un modelo de serie de un vehículo de tornillo sin fin de la corporación Chrysler. A principios de los años 60, la empresa Chrysler Defense Engineering trabajaba en vehículos anfibios utilizando un propulsor de tornillo rotatorio. Y en los años 1963-1964 apareció la máquina Chrysler Mesh Screw Amphibian, que estaba equipada con un motor Chrysler Slant 6, 225 de 116 caballos de fuerza. El vehículo todoterreno pesaba 1.5 toneladas. El aparato era capaz de alcanzar una velocidad de 22 km por hora en lodo, 13 km por hora en agua y 32 km por hora en nieve. En total se construyeron 10 unidades y al menos una de ellas todavía existe, aparentemente conservada en almacenamiento por el ejército de Estados Unidos. Para 1964, los militares dejaron de usar el vehículo anfibio de Chrysler. Ante esto, el gigante automotriz utilizó la llamativa máquina como una herramienta de relaciones públicas para atraer la atención hacia sus productos. Para desplazarse por las carreteras públicas, la empresa Chrysler presentó en 1965 un modelo de vehículo de propulsión por tornillo equipado con ruedas adicionales retráctiles. A pesar de los resultados poco alentadores, la empresa Chrysler construyó en 1969 un vehículo todoterreno mucho más grande, el Riverine Utility Craft o RAC, que se movía sobre 2 tornillos de aluminio de 11 milímetros de diámetro y era impulsado por 2 motores Chrysler de 6.7 litros de capacidad. La Marina de los Estados Unidos realizó pruebas del vehículo RAC de propulsión por tornillo en el sur de Luisiana y el sudeste asiático. La velocidad en el agua era de 25 km por hora, en terrenos pantanosos de 46 km por hora, pero en suelo firme, la velocidad caía a 7 km por hora. Las pruebas en los campos de arroz mostraron la tendencia del RAC a atascarse en los diques de tierra. Chrysler construyó 10 ejemplares para la infantería de marina en Vietnam en 1969, uno de los cuales estaba blindado. Aquí terminó la historia del vehículo todoterreno de tornillo sin fin de Chrysler. Otro aparato interesante es el DAF Amphiroll. Y sí, este aparato está relacionado con la marca de camiones DAF. El vehículo de tornillo Amphiroll fue construido por Joseph D. Baker. Joseph era un pescador apasionado y le molestaba mucho el hecho de que tenía que adaptarse al horario de las mareas para poder dedicarse a su pasatiempo. Baker pensó que un vehículo todoterreno anfibia sería una buena solución para este problema. Además, al inventor también lo motivaba el interés comercial. Vehículos todoterreno como estos podrían ser muy demandados en su país natal. El primer vehículo todoterreno fue construido en 1966, estaba equipado con 2 motores de 750 cc cada uno, con una transmisión DAF Variomatic para cada tornillo, sin fin. La máquina alcanzaba una velocidad de hasta 35 km por hora sobre el lodo. Posteriormente, el vehículo fue impulsado por un motor rotativo marino NSU RO 135. Luego, al vehículo todoterreno se le instaló un motor Ford con transmisión hidráulica Sandstrand. El sistema de control de los tornillos sin fin era interesante. Normalmente, los tornillos sin fin paralelos, en el caso del Amphiroll, podían cambiar el ángulo con respecto al eje longitudinal del vehículo, lo que mejoraba la maniobrabilidad. Aquí en la ilustración se muestra claramente este mecanismo. Lamentablemente, la creación de Joseph D. Baker no ganó mucha popularidad. Sin embargo, estas fotografías confirman que se construyó cierta cantidad de Amphiroll. Por ejemplo, se utilizaba en el servicio de rescate. Japón, para mi sorpresa, también se esforzaba por no quedarse atrás en la creación de vehículos de propulsión por tornillos sin fin. En 1966 se creó un aparato llamado Doro-C, con 4 tornillos y un mecanismo de transmisión en el centro. La velocidad máxima de esta máquina era de 20 km por hora
Sin embargo, entre los fabricantes japoneses, la corporación Mitsui fue la que más destacó en este tema. En la segunda mitad de los años 60, se construyó el prototipo de vehículo de propulsión por tornillo AST-001 que podía moverse por el mar y romper capas de hielo no muy gruesas. La capacidad de carga del aparato es de 1.6 toneladas, la velocidad es de 9 km por hora en tierra y casi 6 km por hora en el agua. El siguiente modelo, Mitsui AST, fue construido en 1985 en 2 ejemplares de los cuales solo se conserva uno. Con un peso de 11 toneladas y un motor diésel V12 de 300 caballos de fuerza, el vehículo todoterreno podía transportar a 5 personas a una velocidad de 11 km por hora sobre el hielo y 8 km por hora en el agua. La carga útil en estado flotante era de 1 tonelada. El verdadero auge de los vehículos de tornillo sin fin se vivió desde los años 60 hasta los 80 en la Unión Soviética. Durante este periodo, los ingenieros soviéticos propusieron más de 20 diseños diferentes, desde trineos motorizados ligeros de 230 kilogramos hasta gigantes de 13 toneladas. Como en todo el mundo, la mayoría de los vehículos de tornillo sin fin en la URSS se produjeron en ejemplares únicos, y solo algunos en pequeñas cantidades. Sin embargo, de cualquier manera que lo veas, en el país de los soviets se crearon más vehículos de tornillo sin fin que en cualquier otro estado. Y quiero comenzar este capítulo con los productos del Instituto Politécnico de Gorki. El Laboratorio de Investigación de Vehículos Todoterreno del Instituto Politécnico de Gorki construyó una cantidad impresionante de equipos con propulsor rotor-tornillo, en adelante PRT. Entre los equipos del IPG había tanto prototipos únicos como máquinas bastante utilitarias, algunas de las cuales funcionaban bastante bien en instalaciones muy específicas. El iniciador de estos trabajos fue un participante de la Gran Guerra Patria, egresado del IPG en 1951 y profesor titular del Departamento de Elementos de Máquinas del Instituto, Volokdin. Su primer trabajo en esta dirección en 1963 fueron los motonartas GPI-16. Prácticamente, eran motonartas GPI-15 en las que, en lugar de la oruga, se instaló un módulo rotor-tornillo. El motor de una isplaneta, con una potencia de 12 caballos de fuerza ubicado en la parte delantera del aparato, ponía en movimiento la moto de nieve de 500 kilogramos. La máquina mostró buenas cualidades de manejo y motivó a Volokdin a crear aparatos aún más ligeros. En los años 1964 a 65, él diseñó, y con su participación directa, en el 67 se fabricó el ligero vehículo anfibio monoplaza de tornillo IPG-16BA. La máquina tenía un cuerpo de fibra de vidrio con una forma de fondo similar a un esquí y un motor de motocicleta ubicado en la parte trasera. Las pruebas demostraron que el propulsor de tornillo helicoidal podía proporcionar movimiento al aparato sobre la nieve de diferentes profundidades y densidades, pero debido a los desvíos constantes y las oscilaciones involuntarias de lado a lado, la maniobrabilidad era claramente insuficiente. En 1967, el ingeniero del GPI, Zaharenkov, diseñó las motonartas de esquí y tornillo GPI-16BS y en 1971 las motonartas GPI-05. Estas eran versiones más avanzadas de la máquina GPI-16, además resultaron ser casi el doble de ligeras que su predecesora. Ambas motos de nieve fueron fabricadas, enviadas al cliente y se utilizaron durante mucho tiempo en Kamchatka. Otra dirección en la que, además de las motonartas, trabajaba la fábrica de Gorki eran las construcciones de vehículos para pantanos de tornillo helicoidal. La primera en esta serie fue la RBB GPI-02. La máquina fue fabricada y utilizada en la unión de las estaciones de aeración de Kurianovo para el tratamiento de áreas de sedimentación y plantas de tratamiento de aguas residuales. Sus pruebas y experiencia operativa permitieron crear las máquinas RBB GPI-06 y la modificación GPI-3906 con motor diésel. En ese mismo periodo, bajo la dirección del doctor en Ciencias Técnicas Nikolaev, en el Departamento de Maquinaria de Construcción y Carreteras del GPI, se creó una serie de vehículos de tornillo para su uso en el Ártico y la Antártida. Cabe señalar que en muchas fuentes se utiliza la abreviatura GPI para esta tecnología. Sin embargo, yo utilizaré las abreviaturas que aparecen en los trabajos y artículos del propio Instituto de Gorki. El primero de ellos fue el LFM-66, creado en 1966. El vehículo de tornillo fue construido sobre la base del vehículo todoterreno de orugas GAS-47.
Los trabajos en esta dirección tuvieron un desarrollo exitoso. Después del LFM-66 en 1971, apareció el vehículo todoterreno LFM-72, construido sobre la base del GAC-66. La velocidad del vehículo de tornillo LFM-72 en el pantano alcanzaba los 25 km por hora y en el agua hasta 10 km por hora. Un año después aparecen dos modelos, PTV-84 y RVP-68. El PTV-84 pesaba 2 toneladas y estaba equipado con un motor de 115 caballos de fuerza. El RVP-68 era un poco más ligero y menos potente, pero además tenía una descarga del propulsor de tornillo rotatorio mediante un colchón de aire. En 1973 apareció el vehículo de tornillo LFM-75 de 6 toneladas y 115 caballos de fuerza. En 1976 vio la luz el BM-99. Un año después apareció el RVT-85 con un peso de 13 toneladas y equipado con un motor de 240 caballos de fuerza. En 1981 apareció el modelo SLU-119, que puede considerarse un vehículo de tornillo ligero. Su peso es de solo 1.2 toneladas. Otra empresa en la Unión Soviética que trabajó activamente en el campo de los vehículos todoterreno de tornillo rotatorio fue la fábrica que lleva el nombre de Likhachov. Los trabajos para crear vehículos equipados con RVD en SIL comenzaron en 1966, cuando el diseñador principal del Buró de Diseño Especial de SIL, Grashev, propuso a los principales especialistas del buró ver de alguna manera una película que habían conseguido. En la película de 12 minutos se mostraban las capacidades del vehículo todoterreno para pantanos estadounidense MSA, desarrollado por la empresa Chrysler. Sí, ya hablamos de él. El vehículo que estaban desarrollando los ingenieros de SIL recibió la designación oficial SHN-67 y el nombre no oficial SHNEC. El vehículo para nieve y pantano SHN-67 estaba equipado con un motor SIL 375 1YA y una transmisión hidromecánica SIL 135L. Como sistema de propulsión se usaron dos tornillos sin fin colocados a los lados. Eran cilindros huecos con conos en ambos extremos, hechos de lámina de acero de 2 milímetros de grosor. El aparato pesaba 4.6 toneladas y estaba equipado con un motor de 180 caballos de fuerza. Según los resultados de las pruebas, se decidió mejorar el vehículo de tornillo. En lugar de los tornillos de acero que se desgastaban mucho, en el nuevo modelo, que recibió la designación SHN-68, se instalaron tornillos hechos de una aleación de aluminio y con un perfil de hélice diferente. El SHN-68 fue ensamblado entre marzo y abril de 1968. El 6 de mayo se realizó su prueba en el estanque. En el agua se alcanzó una velocidad de 12 km por hora. Sin embargo, durante las pruebas también se notó una desventaja característica de la máquina al salir el vehículo de tornillo a la orilla. Las pruebas de invierno del SHN-68 se realizaron en la parte norte de la región de Perm, sobre nieve suelta, con una temperatura atmosférica promedio de 84 y una profundidad de nieve de aproximadamente 1 metro. Las pruebas del vehículo todoterreno de tornillo rotatorio despertaron el interés de los científicos del Instituto de Automóviles y Carreteras de Kiev. Para ellos, en la Oficina de Diseño Especial de SIL, se diseñó y fabricó un banco especial para investigar el propulsor de tornillo rotatorio, en el cual los científicos del KDTCI realizaron estudios de modelos de propulsores de tornillo rotatorio con diferentes diámetros de rotores y ángulos de inclinación de las palas helicoidales. Las exitosas pruebas del modelo prototipo del vehículo para nieve y pantano SHN-68 despertaron el interés del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea por una máquina de este tipo. Y se necesitaba un vehículo todoterreno así para evacuar a los cosmonautas que habían aterrizado. Sí, escucharon bien. Así sucedía que en la URSS, los módulos de descenso de las naves espaciales con cosmonautas aterrizaban en tierra firme. Pero la Tierra puede ser diferente. Puede ser la estepa de Kazajistán, o puede ser un pantano intransitable en la tundra o la taiga remota. Y puede darse una situación en la que solo un vehículo todoterreno, capaz de pasar por cualquier lugar, pueda cumplir con la tarea. Puede que se pregunten por qué en Estados Unidos no construyeron vehículos de tornillo para evacuar astronautas. Después de todo, Estados Unidos, al igual que la Unión Soviética, estaba a la vanguardia de la exploración espacial. Aquí la cuestión está en el procedimiento de aterrizaje. En Estados Unidos los módulos generalmente amerizaban,
y para la evacuación bastaba con las fuerzas de la Marina y la aviación. Por encargo técnico de la Fuerza Aérea, en la Oficina de Diseño Especial de SEAL, comenzaron los trabajos para crear un prototipo de vehículo para nieve y pantanos con un propulsor de tornillo rotatorio, que recibió la designación PU-3 o 4904, capaz de realizar labores de rescate en pantanos, cuerpos de agua congelados y campos de nieve virgen sin limitación de profundidad de nieve. Evacuar tanto a los cosmonautas como a las cápsulas de descenso. El vehículo fue construido en 1972. Durante las pruebas de manejo, se notó que la maniobrabilidad del PU-3A, al moverse sobre vegetación flotante, era insuficiente en comparación con el SHN-68. Al girar, el vehículo tendía a desviarse hacia el lado de menor resistencia. Los desplazamientos en el agua siguiendo el rumbo establecido, con una velocidad de viento lateral superior a 5 metros por segundo, se realizaban con frecuentes correcciones de dirección, debido a la gran resistencia al viento del vehículo para nieve y pantano. El gigante era un aparato interesante, pero no cumplía con los requisitos. Por eso, ya en 1972 comenzaron los trabajos en el vehículo de tornillo SEAL-2, 1906. El tamaño reducido de la máquina estaba determinado por las dimensiones del compartimiento de carga del vehículo todoterreno con ruedas SEAL 4906 en el que se planeaba transportarla al lugar de trabajo. El concepto del complejo de búsqueda fue revisado y recibió el nombre de SEAL 49061 Pájaro Azul. Según el proyecto, el SEAL 4906 transportaba el vehículo para nieve y pantanos en su compartimiento de carga hasta que ya no podía avanzar. Cuando el terreno se volvía intransitable, el vehículo de tornillo sin fin se descargaba al suelo usando la grúa estándar, y después continuaba de manera autónoma la búsqueda del módulo de descenso, evacuaba a los cosmonautas y remolcaba el módulo con una cuerda flexible hasta los vehículos con ruedas del complejo 490. El diseño preliminar del vehículo de tornillo sin fin, que recibió la designación de fábrica SEAL-2 1906, fue completado el 20 de agosto de 1973 con el objetivo de reducir al máximo el peso y simplificar la construcción del nuevo vehículo todoterreno. Se decidió utilizar dos motores MMZ 967A de enfriamiento por aire, cada uno con una potencia de 37 caballos de fuerza. En la cabina de pasajeros abierta, se preveían asientos para 2 miembros de la tripulación y 2 plazas para llevar acostados a los cosmonautas. El 21 de agosto de 1975, el SEAL-2 1906 comenzó a ser probado en el agua. Casi de inmediato, se detectaron muchos defectos en el funcionamiento de los motores de Melitopol. Al moverse por el agua, funcionaban a plena potencia, pero la velocidad máxima de la máquina, de 10 a 12 km por hora, no era lo suficientemente alta como para que el flujo de aire contrario los enfriara en el volumen necesario. En octubre, el vehículo para nieve y pantanos fue probado en los pantanos y estanques drenados, y aquí los motores tampoco se desempeñaron de la mejor manera. La potencia desarrollada, debido al aumento de la resistencia, no era suficiente. Los motores fallaban con frecuencia. Para aumentar la potencia específica y mejorar la confiabilidad de la máquina, se tomó la decisión de usar 2 motores de enfriamiento por líquido del automóvil Ziguli. Sin embargo, no podían ser instalados sin una reconfiguración importante en el compartimiento del motor del SEAL 2906. De hecho, era necesario diseñar una máquina nueva. Como resultado, los especialistas de SEAL llegaron a la conclusión de que era necesario desarrollar un modelo mejorado de vehículo de propulsión por tornillos para nieve y pantano. Según la idea de los desarrolladores, el nuevo vehículo de tornillo, que recibió la designación de fábrica SEAL 2906, debía ser un poco más grande que su predecesor. Esto, por un lado, aumentaba su estabilidad en el agua y al moverse por barrancos nevados empinados, y por otro, permitía instalar en el vehículo 2 motores más potentes con refrigeración líquida del automóvil de pasajeros BAS 2103. El SEAL 2906. Uno se produjo en pequeñas series entre 1979 y 1983. A principios de los años 90, en la oficina de diseño de SEAL, desarrollaron una versión modernizada del vehículo de tornillo, sin fin, el SEAL 29062, por encargo de la corporación estatal Transneft. El proyecto fue aprobado con éxito, pero cuando llegó el momento de organizar la producción en serie del nuevo vehículo de tornillo, sin fin, tanto la dirección de la fábrica como el cliente perdieron interés en él. Como resultado, la corporación Transneft
adquirió un solo SIL 29061 de serie como parte del complejo 490 para el transporte de brigadas de reparación y el mantenimiento de los oleoductos. Además del GPI y el SIL, en la URSS también había suficientes entusiastas que construyeron sus propios vehículos de tornillo sin fin. En ese año, el ingeniero Gavrilov de Temirtau propuso modificar un automóvil Poveda estándar, instalándole 2 tornillos sin fin y esquís delanteros de dirección. Los tornillos sin fin se montaban en soportes especiales sin elementos de amortiguación y eran accionados por ejes de transmisión. En 1973, el ingeniero Oleynikov del pueblo de Sarechensky, en la región de Murmansk, construyó el vehículo de tornillos sin fin Krab 1. Hay que reconocer la perseverancia del aficionado a la creatividad técnica. Se necesitaron 3 años para hacer que la máquina no solo funcionara, sino que también fuera confiable. Además, cabe señalar que, de manera privada, en las empresas de la industria minera, en las bases de mejoramiento de tierras y en las estaciones de aireación, se crearon varios modelos de máquinas especiales de transporte tecnológico equipadas con propulsores de tornillo rotatorio. Y bueno, amigos, hemos llegado al siglo XXI. En el nuevo milenio, algunas empresas y oficinas de diseño se dedicaron y siguen dedicándose al diseño y construcción de vehículos de tornillo. Sin embargo, en cuanto a su uso, en casi siglo y medio no ha cambiado nada. El vehículo de tornillo sigue siendo hoy en día un producto muy raro y específico. Voy a hablar un poco sobre los modelos modernos. Uno de los aparatos más interesantes y que causó mucho revuelo en su momento fue el Snowbird 6. Una audaz combinación de un pequeño camión oruga con un vehículo de tornillo, construida en un solo ejemplar y con un solo propósito. Los británicos Steve Brooks y Graham Stedford idearon cruzar por sus propios medios el estrecho de Bering en una construcción tan extravagante. Para construir este aparato, la empresa Ice Challenger tomó un pequeño camión oruga al que le acoplaron 2 potentes sinfines. Cuando era necesario pasar del modo de orugas al modo de tornillos, los rotores se bajaban por debajo de las orugas mediante un sistema hidráulico y la máquina se convertía en un vehículo anfibio de tornillos. Se requería que la máquina pudiera desplazarse. En 2002, una expedición en el Snowbird 6 cruzó con éxito el hielo del estrecho de Bering desde el pueblo de Providenia en Chukotka hasta la ciudad de Nome en Alaska. La máquina cumplió con su propósito, pero hubo muchos matices y no tanto técnicos, sino más bien burocráticos. En el primer intento de los británicos de cruzar por el hielo, simplemente fueron devueltos por el servicio fronterizo debido a la falta de algún papel. ¡Vámonos! ¿Recuerdan la máquina del GPI? Así que, ahora la ciudad ya no se llama Gorky, sino Nizhny Novgorod, y en consecuencia, el nombre de la institución educativa superior también cambió un poco. Ahora es la Universidad Estatal Técnica de Nizhny Novgorod. Sin embargo, los logros de la época soviética no han desaparecido. El instituto, con el apoyo de la empresa de vehículos todoterreno, continúa desarrollando plataformas de transporte y tecnología con propulsor de rotor y tornillo. La empresa ZVM fue fundada en 2004 y hace algunos años, en la lista de productos, además de los vehículos de oruga y los vehículos con ruedas de ultra baja presión, apareció el vehículo de tornillo ZVM 2901. La Snekobushanka viene equipada, a elección, con uno de 2 motores, el Yameset 5344 o el MMMZD 245.7, con una potencia de 135 y 119 caballos de fuerza, respectivamente. La capacidad de carga del vehículo es de 1.5 toneladas. La velocidad máxima sobre hielo es de 25 km por hora y en el agua es de 10 km por hora. En la configuración básica, el vehículo está equipado con una cabina para 2 personas, un calentador de motor y una toma de fuerza para accionar el equipo tecnológico. Sin embargo, si el cliente lo desea y por supuesto por un costo adicional, se puede equipar el vehículo todoterreno con asientos adicionales o con equipo extra. El precio en el sitio web oficial es de aproximadamente 6 millones de rublos rusos. El segundo vehículo todoterreno con propulsión de rotor tornillo es el ZVM 2902. Este aparato está equipado con los mismos motores que el ZVM 2901 y tiene una capacidad de carga un poco mayor, de 2 toneladas. También sigue en servicio el complejo Sinshaya Ptitsa, del cual se construyeron alrededor de 20 unidades. Este complejo sigue siendo demandado hoy en día durante las operaciones de búsqueda y evacuación de cosmonautas que han aterrizado, así como en la industria petrolera y de gas. Y aquí tienen el sistema de vehículo de tornillo, patentado por Alexei Burdin de Rusia.
La idea es que el primer vehículo de tornillo, que se encuentra entre las palas helicoidales del tornillo, actúa como un neumático para absorber impactos y aumentar la velocidad sobre superficies duras. Y aquí están los bocetos de los prototipos de vehículos que utilizan esta idea. Ahora en el monitor están viendo una plataforma moderna con tracción de tornillo, originaria de Australia. Este es el Moodmaster de la compañía Residue Solutions. El Moodmaster es una máquina bastante sencilla en su construcción, cuya base está formada por un bastidor de vigas de acero, en cuyas esquinas se fijan los conjuntos de suspensión de los tornillos. Sobre el bastidor hay una plataforma, sobre la que están instalados el motor diésel y la cabina para el conductor. El Moodmaster de 8 metros pesa 18.5 toneladas y es impulsado por un motor diésel Cummins de 6 cilindros. Cada ejemplar del vehículo de tornillo se ensambla por encargo. El proceso de ensamblaje toma 18 semanas. En el Internet de habla rusa se difundieron ampliamente artículos en los que este vehículo de tornillo es presentado como una especie de máquina universal, una plataforma en la que supuestamente se puede instalar cualquier equipo. No se descarta que, por una cantidad adicional, el fabricante te instale equipo extra. Aunque en el sitio de Residue Solutions no hay ni una sola palabra sobre la instalación de algún equipo en el vehículo de tornillo. La tarea principal de Moodmaster es bastante simple: compactar y deshidratar los residuos minerales, los llamados relaves. Moodmaster se mueve lentamente por el depósito de lodos de un lado a otro, mezclando el lodo y exprimiendo el agua con su propio peso. El agua se evapora. En 40 días de este trabajo, el vehículo de tornillo convierte el lodo líquido en un suelo denso y sólido. Se sabe que un vehículo de tornillo así está en funcionamiento en la planta de Alumina de Nikolaev. Está en Ucrania. Amphiket es otro moderno vehículo de tornillo producido en serie, originario de la comuna de Pira en Austria. Es un verdadero gigante en su familia, con una longitud de 12 metros y 30 centímetros y un peso de 19 toneladas sin el módulo de excavadora. El vehículo está equipado con un motor de 326 caballos de fuerza. Según la información del sitio web oficial, el vehículo de tornillo está diseñado para diversos usos en terrenos difíciles, en particular para el mantenimiento de canales de riego. Hace un par de semanas escribí un correo a la dirección oficial de Amphiket para saber más detalles, pero lamentablemente nunca recibí respuesta, ni modo. Tampoco se pueden pasar por alto los vehículos de tornillo no tripulados. El robot autónomo controlado por radio STAR, que significa Spiral Track Autonomous Robot, fue desarrollado en 1996 en el Laboratorio Nacional de Livermore, en California, y se presentó como un robot espía, detector de radiación o de minas. Otro, el Helix AR-2, es un robot anfibio que pesa 600 kilogramos y tiene una torre central diseñada para desplegar herramientas. El Helix se utiliza para tomar muestras en depósitos de lodo, eliminando la necesidad de que las personas estén presentes en estas zonas peligrosas. El robot se controla con un mando a distancia, con un alcance de hasta 2 kilómetros en la frecuencia de 2.4 GHz como un dron cuadricóptero. El aparato se fabrica en Canadá. Además de los vehículos de tornillo fabricados en fábrica, tanto ahora como antes, siempre ha habido entusiastas que construyen vehículos todoterreno con propulsión de tornillos rotatorios por su cuenta. A menudo, la decisión de construir un aparato así está dictada simplemente por la necesidad de facilitar el desplazamiento, el trabajo y cosas por el estilo. El mismo Colin Fars o Garage crearon vehículos de tornillo sin fin, pero eso ya se hacía más por el hype y simplemente para mostrar que sí podemos hacerlo. Por último, quiero mencionar un par de párrafos sobre botes y lanchas con módulos de tornillo sin fin. Estos barcos también se crearon y se siguen creando para tareas específicas. El propulsor de tornillo rotatorio es relevante para moverse en cuerpos de agua abundantes en vegetación acuática, donde las algas se enredan instantáneamente en una hélice convencional. Y también este tipo de tornillo propulsor. Este módulo es capaz de romper hielo hasta cierto grosor. Aquí, por ejemplo, está el rompehielos experimental Garinko, de 25 metros de largo, construido en 1987 para su uso en los campos petroleros de Alaska y posteriormente convertido en un barco de crucero. La característica principal son las 4 tornillos instalados debajo de la parte delantera de la embarcación y que se utilizan para romper hielo que no es demasiado grueso. En 10 temporadas, hasta 1996, transportó a 80,000 turistas. Actualmente, la embarcación se exhibe en el depósito del Parque Marino de Monbetsu, en la isla de Hokkaido, Japón. La nueva Garinko, 2 de 35 metros de largo y con capacidad para 195 pasajeros, fue construida en 1997 y sigue operando hasta hoy.
Amigos, como pueden ver, los vehículos de tornillo son una clase muy rara de maquinaria todoterreno. Y la razón de esto no es una conspiración de un gobierno secreto, sino simplemente el hecho de que la tecnología con propulsión de tornillo rotatorio es extremadamente especializada. Por ejemplo, el complejo de rescate de cosmonautas Pájaro Azul. Como pueden ver claramente, el vehículo de tornillo solo se utiliza en terrenos absolutamente intransitables, y en los demás casos viaja en la parte trasera de un todoterreno con ruedas, que es más económico y versátil en la elección de caminos. Y aquí está la confirmación de este hecho. Aquí tienen una gráfica que muestra esa relación. La velocidad del vehículo de tornillo en comparación con las lanchas, cuya velocidad aumenta al alcanzar suficiente profundidad en el cuerpo de agua, y en comparación con los todoterrenos de ruedas y orugas, donde la velocidad es mayor mientras más firme es la superficie. El vehículo de tornillo, según la gráfica, es especialmente bueno en pantanos blandos, lodo plástico y nieve. Es interesante el hecho de que investigaciones serias sobre la dependencia de la eficiencia del tornillo como propulsor solo se realizaron a principios de los años 60. El pionero en estas investigaciones fue el científico Cole del Reino Unido, y aproximadamente al mismo tiempo, científicos del GPI también realizaron estudios serios sobre la física del tornillo. En el transcurso de estos trabajos, se determinaron las proporciones más favorables entre el diámetro, la longitud, la altura y el ángulo de la cresta. A partir de estos estudios científicos, se concluye que la mejor proporción entre el diámetro del tornillo y su longitud es de 1 a 6. La altura óptima de la cresta es de 1/8 de la cresta. El ángulo óptimo de inclinación de la cresta respecto al eje del tornillo está entre 30 y 40 grados, así que, si están pensando en construir un vehículo de tornillo, ténganlo en cuenta. Este es un momento muy interesante. De hecho, los vehículos de tornillo se construyeron durante los primeros 40 o 50 años únicamente de manera empírica. Es decir, lo construías, pero cómo iba a moverse ese vehículo, hasta que no lo probaras, no lo sabrías. El futuro de los vehículos de tornillo es bastante claro. Seguirán siendo una tecnología todoterreno de nicho para condiciones específicas. Aunque, debido a la aparición de nuevos materiales de construcción y compuestos, así como a los conceptos modernos de propulsores de tornillo rotatorio, es posible que se amplíe el rango de aplicación de esta tecnología. Con esto, estimados espectadores, mis palabras sobre los vehículos de tornillo llegan a su fin. Durante las 3 semanas que trabajé en este material, tuve que revisar hasta un centenar de artículos y páginas de Internet, desde artículos sensacionalistas que abundan en información no del todo confiable, hasta trabajos académicos del Politécnico de Gorki. Espero haber logrado contarles de manera interesante, clara y con humor sobre la tecnología con propulsión de tornillo rotatorio. Estos 45 minutos, o los que hayan sido, se les pasaron volando y les resultaron útiles. El futuro de este material está en sus manos, así que no duden en darle like, dejar un comentario y compartir el enlace con buenos amigos, que ellos también lo vean. Además, pueden apoyar el canal con una donación usando los datos que aparecen en el comentario fijado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.